Hola viajeros, bienvenidos un día más al canal. Hoy tenemos una nueva charla de viajes, en este caso con Ilio Leart, periodista deportivo, fundador de La Media Inglesa, autor del libro Dilly Ding, Dilly Dong sobre la gesta del Leicester City en la temporada 15-16 y un gran amante de los viajes. Así que nada, decir que ha sido un auténtico placer tener esta charla con Ili y espero que la disfrutéis. Y Leo Leart, un auténtico placer. Bienvenido al canal. Y nada, antes de nada, pues darte las gracias por haber aceptado esta invitación. Un gusto estar contigo, Julián, y más para hablar de un tema que me encanta, como son los viajes. Además, pues te conocimos de una forma curiosa, porque te conocimos en un directo de la Media Inglesa, que enviaste un mensaje. Así que, nada, pues encantado de que aquel mensaje se haya transformado en esta charla. Sí, totalmente. Fue una auténtica pasada. Recuerdo que mencionasteis en aquel, creo que fue un Carlos Hate Mondays. Y bueno, a partir del día siguiente empezó a llegar un montón de gente de vuestro canal. Así que nada, darte también las gracias por ello. Nada, un Eh, placer. bueno, Ilie, en el mundo del fútbol has hecho pues un montón de cosas, periodista deportivo, has sido agente de futbolistas, has sido entrenador en categorías inferiores, has escrito un libro del que me apetece hacerte alguna pregunta después, Dilly Ding, Dilly Dong, sobre aquella temporada del Leicester. Y has viajado mucho, ¿no? Gracias a los diferentes trabajos que has desarrollado en el mundo del fútbol, has podido vivir en diferentes ciudades. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué crees que te ha aportado el haber viajado tanto, el haber vivido en diferentes ciudades desde un punto de vista positivo y si lo hay, pues también desde el punto de vista negativo, ¿no? Si lo hay, ¿qué crees que te ha aportado el haberte movido tanto? Pues la verdad es que yo estoy muy satisfecho. Yo la verdad es que siempre desde que era pequeño tuve una enorme inquietud por el extranjero. Siempre era algo como que yo leía mucho. Entonces, claro, cuando era pequeño leía novelas de aventuras, qué sé yo, a Miguel Strogoff. Y entonces, digamos que soñabas con mundos, con aventuras y mundos lejanos, ¿no? Entonces, digamos que siempre tuve esa vocación por salir fuera y explorar, ¿no? Entonces ya desde que era, en fin, pues desde que tuve la oportunidad, la verdad es que me largué. Me fui a hacer la mili a Huesca, luego estuve trabajando en Zaragoza un año y pico, luego me fui a París, luego pues me fui a México, estuve 5 años, estuve un tiempo en Nueva York, estuve en Londres, ahora vivo en Madrid, que no es mi ciudad tampoco. Yo creo que en general son siempre experiencias fantásticas, ¿no? Para empezar, yo creo que al menos hablo en mi caso, ¿no? Pero pienso que cambia un poco tu forma de ver la vida y cambia un poco tu carácter, ¿no? Te conviertes en una persona, yo creo, mucho más adaptable, ¿no? Mucho más moldeable. Al fin y al cabo, cuando vives en países muy diferentes, pues tienes que adaptarte a lo que hay, ¿no? Entonces aprendes un poco a adaptarte a lo que hay, ¿no? Yo, por ejemplo, en México, yo siempre una cosa que he hecho, siempre que he ido a vivir a algún sitio en el extranjero, he tratado de no relacionarme nunca con españoles, ¿no? Siempre he tratado de relacionarme con personas de ahí, porque al fin y al cabo, si vas a otro país, para relacionarte con la gente de ahí, no para encerrarte en tu gueto de gente que viene de tu mismo país, ¿no? Y entonces, siempre he observado con curiosidad a los españoles, pues estuvieran en París o en México, en tal, y siempre he observado muchos que constantemente se añoraban y trataban de recrear su país allá donde estuvieran y comer la misma comida que comían en España. Y claro, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Yo, si te vas es para adaptarte a una nueva cultura, conocer una nueva cultura, abrazarla y abrazar las costumbres locales, ¿no? Entonces yo creo que por un lado te ayuda a generar un carácter que se adapta constante, se adapta sin ningún problema. Yo creo que soy una persona que hoy en día podría vivir en cualquier parte del mundo y me adaptaría. Creo que te abre la mente, ¿no? Esto siempre se dice y, oye, no, es que necesitas viajar, ¿no? Para abrir la mente. Yo creo que realmente sí que, si no necesariamente viajar te abre la mente, tienes que viajar de una determinada forma, ¿no? Y vivir en el extranjero de una determinada forma, como decía. Pero si lo haces, yo creo que realmente descubres otras culturas y otra forma de ver la vida diferente a la tuya y creo que eso te ayuda también en tu formación como persona. Yo la verdad experiencias negativas prácticamente no he tenido, siempre me ha encantado irme, siempre que me he ido ha sido, vamos, con una enorme ilusión, fuera donde fuera, era una nueva aventura, era un nuevo entorno, nuevos amigos, nuevos sitios por conocer, siempre que me he ido a vivir a otro sitio he empezado a mirar ya qué me quedaba cerca para conocer más cosas, ¿no? Digamos, y ampliar mi círculo. Cuando estuve en México, por ejemplo, pues
puedo decir con orgullo que conocí todos los estados de la República, menos 2, así que, digamos, realmente conocí todo México, por supuesto aproveché también para conocer bien Estados Unidos, Guatemala, aproveché para Belice, aproveché para, digamos, moverme al máximo que pudiera, ¿no? Y la verdad es que experiencias negativas, pues no, más allá de las experiencias negativas que también puedes tener en tu casa, ¿no? Porque dicen, no, es que cuando me fui a México una vez me atracaron. Bueno, también te pueden atracar en España, es que no, claro, siempre lo asociamos a, no, es que me atracaron porque estaba en México. Bueno, no, en España también te pueden atracar, ¿eh? Y también te pueden robar, o sea, no es exclusivo, ¿no? Yo la verdad es que no solo tengo cosas buenas que contar sobre mis experiencias en el extranjero. Pues comparto mucho lo que comentas, ¿no? Yo personalmente, a mí creo que lo que más me ha aportado ha sido el haber ganado en empatía, ¿no? El hecho de conocer gente Sí. que esté en una realidad pues muy diferente a la tuya, a la de tu entorno, a la que estás acostumbrado, pues te aporta otros puntos de vista, ¿no? Pero sí, básicamente pues estoy de acuerdo en todo lo que dices y eso que comentabas al final, ¿no? El hecho de que, bueno, te pueden pasar cosas en cualquier sitio, no el que te pasa algo malo está achacado al sitio en el que estás viviendo, por el que estás viajando, porque en tu propia ciudad pues te puede pasar de todo y sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Antes decías, ¿no? que el tema de los viajes pues es algo que te ha llamado un poco la atención desde siempre. ¿Hay un primer viaje que recuerdes, no sé, alguna primera experiencia cuando eras pequeño, ya pues de adolescente, un viaje que dijeras a partir de este viaje, pues tengo que seguir viajando en el futuro, me gusta esto de salir de mi zona de confort, ¿no? De conocer otras culturas? Yo empecé a viajar en serio a partir de los años 90. Mis primeros viajes fueron por Europa, si no recuerdo mal. Estoy tratando de hacer memoria. Con mis padres nunca viajé, la verdad es que con mis padres nunca viajé. Entonces, mis primeros viajes independientes, digamos, fueron muchos por deporte. Fueron muchos por deporte. Recuerdo, por ejemplo, que me fui siendo adolescente con mis primos a París para una Final Four que jugaba el Barça, que no era mi equipo. Recuerdo ir a Estambul con mi madre, que en paz descanse, a ver una Final Four del Juventud en Estambul, que el Juventud perdió la final con un triple de Djordjevic en el último segundo. Aquello debió ser en el 90 y... no me acuerdo, 92, 92,93. por ahí debe ser. Entonces, mis primeros viajes estuvieron asociados al deporte, ¿no? Cosa curiosa, luego mi vida también estaría asociada al deporte. Luego recuerdo algún viaje para ver amigos que estaban de Erasmus, mi propio Erasmus, yo me fui a Copenhague. Recuerdo ir también a Estocolmo, bueno, a Uppsala en realidad, Uppsala, que es donde había intercambio. Y luego ya digamos, con mi pareja, empezamos a hacer viajes ya de mochila. En la época en España yo tengo la impresión de que no se viajaba mucho en los años 90, o al menos los jóvenes no viajaban nunca así de mochilero, ¿no? Que era algo que, por ejemplo, los jóvenes franceses sí hacían, o los ingleses, pero en España la verdad es que no se hacía. Y de hecho, cuando ibas de mochilero a países lejanos, te encontrabas prácticamente ningún español, ¿no? Te encontrabas por ahí algún vasco, que los vascos siempre han sido los más viajeros, yo creo, de los españoles, siempre te encontrabas algún vasco, sobre todo en entornos de montaña, pero en general españoles no te encontrabas nunca. Entonces yo recuerdo haber ido a Argentina, haber ido a Egipto, algún viaje así más de los años 90. Bueno, alguno por Europa, recuerdo, por ejemplo, Córcega, Cerdeña. No sé si hice alguno más en aquella época, quizá, no sé si fue Túnez, pero digamos que yo diría que el primer... Ah, y México, claro, México, es verdad. México me fui en el año 2000 de mochila. Yo diría que los dos viajes que más recuerdo siendo joven que me marcaran fueron Egipto y México. Fueron Egipto y México, porque fue realmente la aventura, ¿no? O sea, realmente para mí representan, al menos en mi imaginación, 20 años después, más de 20 años después, representan lo que para mí debe ser un viaje, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, a Egipto me fui, claro, yo estaba estudiando, ¿no? Todavía y no ganaba dinero, entonces realmente tenía que ir muy tirado. Entonces recuerdo ir a Egipto de mochila, regatear cada céntimo para conseguir cualquier cosa, buscar los hoteles más baratos. Por supuesto, en México recuerdo buscar los hoteles más baratos se transformó en auténticos dramas. Recuerdo, por ejemplo, en Oaxaca, estoy hablando del año 2000, además era un año muy importante para México, fue el año que se acabó el PRI, después de 60 años de PRI, Vicente Fox ganó unas elecciones con el PAN, ¿no? Entonces recuerdo que fue un momento para el país muy importante y yo estaba ahí, ¿no? Tuve la fortuna de que coincidió.
Y recuerdo, por ejemplo, en Oaxaca un autobús se retrasó y llegué a Oaxaca a las 12 de la noche. Entonces, por supuesto, una de las grandes cosas de estos viajes es que vas sin nada, ¿no? Que hoy en día, claro, con internet es muy fácil. En la época yo viajaba con la Lonely Planet y llegabas al aeropuerto de Ciudad de México, al aeropuerto del Cairo, y llamabas. Te ibas a una cabina, comprabas una tarjeta y llamabas. Hola, ¿qué tal? ¿Tienen habitación para esta noche? Sí, no, sí, tal. Cógete un taxi y te vas para allá, ¿no? Un autobús, lo que fuera. Yo recuerdo llegar a Oaxaca a 12 de la noche y decir, ¿dónde dormimos? O sea, no tenemos sitio donde dormir. Y entonces acabamos en un sitio que te puedes imaginar que en México los sitios muy baratos para dormir pues también se alquilan por horas, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y entonces recuerdo entrar en una habitación que era decir, bueno, es que es aquí o dormir en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues dormamos aquí. O sea, la habitación era cochambrosa, las sábanas, unos lamparones así, no quieras saber de qué eran, por supuesto, un asco. Suerte que con la mochila llevábamos toallas. Entonces, claro, pusimos las toallas encima de la cama y dijimos, mañana ya quemamos las toallas, pero de momento vamos a poner las toallas para dormir encima de las toallas y no tener que tocar estas sábanas. Porque, por supuesto, esas sábanas, digamos que habían sido utilizadas posiblemente recientemente por varias personas y la verdad es que era un asco. Pero esta es la esencia para mí de un viaje, ¿no? Un poco la aventura y la posibilidad de que te pasen cosas, ¿no? Luego, esta es una anécdota que ahora te hace gracia y te pasan cosas, ¿no? Siempre te pasan cosas. Yo, aquel viaje en Egipto, pues recorrí todo Egipto, bueno, todo Egipto no, hasta el Valle de los Reyes. Y en el caso de México sí que me recorrí todo México, ¿no? Desde Ciudad de México, las ciudades coloniales que están al norte, luego, ¿quién me habría dicho que 5 o 6 años después iba a vivir en México? Y lo iba a conocer mucho mejor, pero conocí las ciudades coloniales del norte de la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, San Miguel de Allende, etcétera. Luego ya bajar hacia Oaxaca, hacia Chiapas, San Miguel de Allende, San Cristóbal de las Casas, y luego ya Yucatán. Una de las cosas que yo hacía y que me encantaba, y que por ejemplo hice lo mismo en Tailandia por aquella época, intentaba buscar destinos que me ofrecieran visitas, sobre todo ruinas, que me encantan, ¿no? Entonces, en el caso de Egipto, pues justamente tienes las pirámides, tienes todo el Valle de los Reyes, de las Reinas, etcétera. En el caso de México, pues tienes millones de ruinas mayas, tienes las pirámides de Teotihuacán, cerca de la Ciudad de México, Chichen Itzá, Cobá, Uxmal, tienes, por supuesto, Palenque, etcétera. Y que además, en los últimos días, pudiera hacer submarinismo, que es una de las cosas que a mí me encanta. Yo hace muchísimos años que hago submarinismo, también desde los 90, y entonces, claro, en México acabas en el Caribe, ¿no? Y entonces acabas en Playa del Carmen. Ahora Playa del Carmen es como Cancún prácticamente, pero en la época, recuerdo Playa del Carmen todavía era 4 casas. Entonces acabé haciendo ahí submarinismo, que además vi unos delfines, me acuerdo bien de aquel viaje porque siempre tortugas, por ejemplo, siempre ves, pero en aquella ocasión me crucé unos delfines. En el caso de Tailandia acabé en Koh Tao, que es la isla más pequeña, no, es Koh Phangan es más pequeña, pero Koh Tao es la isla, digamos, donde típica del buceo en Tailandia y en Egipto, pues en el Mar Rojo, ¿no? Entonces siempre intentaba buscar destinos. Y lo mismo Jordania también hice lo mismo. Destinos que te permitieran visitar, ¿no? Visitar temas históricos, tal, no sé qué, y que luego te permitiera 3-4 días de buceo, bajar un poquito las revoluciones, pero normalmente yo en estos viajes era súper, o sea, realmente lo gestionaba como un general antes de entrar en batalla. O sea, realmente antes de salir no había hoteles, pero lo que sí había era lunes 17, 9, visita al Zócalo de la Ciudad de México, Museo de Antropología después de comer, por la noche esto, tal, al día siguiente despertarse a las 9, no sé qué, coger autobús a las 3, que te deja a las 6, te da tiempo justo para visitar no sé qué, nada más llegar a Querétaro. O sea, era realmente agotador. O sea, hacía unos planes agotadores. Luego ya con el tiempo aprendía, hey, al final también has de descansar, o sea, has de disfrutar algún momento, ¿no? En algún momento te has de parar y tomarte una cerveza y disfrutar de la vida pasar, ¿no? Pero era extenuante, realmente cuando iba a un sitio quería visitarlo todo. Y entonces siempre me dejaba 3-4 días al final para hey, comer algo en la playa, buceo, etcétera. Sí, ¿no? Me parece interesante lo que comentas, ¿no? También en el sentido de lo que ha cambiado viajar con relación a los años 90, por ejemplo. Yo Brutal. fíjate que empecé a viajar pues en torno al año 2009, 2010 y parece que fue ayer, pero han cambiado cosas. Yo recuerdo mis primeros viajes ir con mapas en papel porque no tenía Claro. internet móvil o si lo tenía pues era carísimo. A mí recuerdo que también me supuso un cambio de mentalidad, un intercambio que hice a Suecia. Yo pues, siempre había soñado con viajar,
pero siempre había pensado que era algo pues muy caro, algo que pues haría, bueno, o sea, a lo mejor en un futuro, cuando llevara muchos años trabajando, pudiendo ahorrar dinero. Y aquel intercambio a Suecia me hizo conocer mucha gente pues que ya por aquel entonces pues manejaba el tema de páginas web de aerolíneas low cost. O sea, yo no tenía ni idea de que en aquella época ya se podía hacer un, no sé, Madrid-Londres por 12 euros. Y aquello fue lo que me cambió la mentalidad, ¿no? Y me hizo pues empezar a tratar de viajar lo más barato posible, pero pues, sobre todo por Europa, pero me di cuenta que era posible hacerlo, ¿no? Que no era algo pues realmente que hiciera falta muchísimo dinero para poder viajar y bueno, pues albergues, por ejemplo, aplicaciones como Couchsurfing, de gente que te puede invitar a dormir en su casa sin pagar absolutamente nada en el extranjero. Luego también te quería preguntar sobre tu etapa, ¿no? Como agente de futbolistas que estuviste viviendo en París, si no me equivoco. Sí. Y creo que la gente, o sea, agente de futbolistas debe ser un trabajo en el que tienes que viajar muchísimo, seguramente muy poco por placer, tienen que ser viajes pues, a la hora de negociar contratos, hablar con clubes, con jugadores, deben ser viajes muy, muy estresantes. ¿Guardas un buen recuerdo de aquella época? Porque muchas veces desde fuera se te da la sensación de agente de futbolistas, lo asociamos con Rayola, con Méndez, con esta gente. No sé cómo fue tu experiencia en este sentido y si nos puedes contar alguna anécdota, algún viaje que hiciste Ah, trabajando. la experiencia fue, a ver, todas las experiencias considero que son buenas al final, ¿no? Pero yo agente pasó varias cosas. Primero que era malísimo, las cosas como son, era malísimo. Porque para ser agente has de ser comercialmente bueno, se te ha de dar bien hacer contactos, te ha de gustar mucho el dinero y yo no reunía absolutamente ninguna de estas habilidades. Lo único que hablaba idiomas, esta es la única parte buena que era capaz de tener. Me tocó hacer muchos viajes, pero sobre todo en coche por Francia porque nosotros, claro, todos los jugadores que teníamos eran franceses. Entonces, en su mayoría, la mayor parte de los viajes era para ir a verles, para ir a ver partidos, porque, claro, hablamos de cómo han cambiado los viajes, ¿no? También ha cambiado la forma de ojear jugadores, ¿no? Hoy en día tienes aplicaciones que no necesitas moverte, o sea, tienes los clips cortados de cada jugador de cualquier parte del mundo, hasta de la segunda de Venezuela. En la época manejábamos VHS, hacíamos nuestras propias grabaciones con una cámara de estas Handycam, luego lo cortabas tú, o sea, hacías una especie de montaje súper cutre para enviar VHS a los clubes, pero mucho se hacía en persona, ibas a ver jugadores en persona, hacer contactos. Entonces, básicamente lo que hacíamos era viajes por Francia en coche. Entonces, recuerdo hacerme millones y millones de kilómetros por Francia. Una cosa que tiene el fútbol es que te permite conocer sitios que no habrías ido nunca en otras circunstancias. Me pasó mucho en México. En México conocí un montón de ciudades que jamás en mi vida habría ido si no fuera porque nuestro equipo jugaba ahí. O sea, ciudades totalmente random, no sé, estuve en Colima o en Ciudad Obregón o sea, sitios que dices, otros sí, ¿no? Igual en Mazatlán habría acabado alguna vez en mi vida, ¿no? O en Cancún, pero había sitios que dices, bueno, y por supuesto no te digo todo el norte de México, porque yo trabajaba en Tamaulipas, entonces Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, todo esto, la vida habría ido, ¿no? A menos que fuera a hacer un reportaje sobre narcos o sobre inmigración, pero si no, nunca vas a ir ahí. Entonces el fútbol te da esto, ¿no? Entonces yo en Francia pues también conocí un montón de sitios pequeños que no habría de ninguna otra forma. O sea, Lille posiblemente habría ido alguna vez en mi vida o Estrasburgo, pero no sé, qué sé yo, sitios pequeños en medio de la Bretaña, pues no, posiblemente pues no habría ido para nada, ¿no? Y una cosa curiosa, no tanto ahora pienso a ver si se me ocurre alguna anécdota que me pasará viajando por tema de futbolistas, pero bueno, el tema de futbolistas lo que pasaba, esto sí te lo digo. Claro, los futbolistas, cada uno es un mundo, ¿vale? Entonces hay futbolistas que son padres de familia, gente pues muy, muy normal, sin más, y luego muchos son chicos jóvenes que de repente empiezan a ganar mucho dinero y hacen cosas extrañas, ¿vale? Hacen cosas extrañas. Entonces yo recuerdo muchas veces, sobre todo ir a apagar fuegos, ¿no? Un futbolista que de repente no está jugando y pega la rajada contra el entrenador, entonces tienes que ir a ver al entrenador, al jugador, oye, pídele disculpas, el otro no le pido disculpas, es un imbécil, bueno, pues no vas a jugar nunca más. Y entonces recuerdo ir mucho a casas de futbolistas, que claro, además eran casas alquiladas, y ver unas casas que dices, bueno, para empezar, en esas casas vivía mucha gente que no identificabas, ¿no? Ibas a ver a un futbolista que tenía 20 años, estaba jugando en el Troa, y, oye, ¿y estas 7 personas quiénes son? No, son primos, siempre eran primos, o sea, siempre había primos por todas partes. Y luego unas casas extrañísimas donde básicamente lo que había era un televisor de 70 pulgadas, la PlayStation conectada en el suelo y un sofá enorme. Entonces, por supuesto, restos de McDonald's. Bueno, no te cuento. Había un jugador del Español, no diré el nombre para no. Bueno, ya se retiró, ¿no?
iba a decir para no hundirle la carrera, ya se la hundió él solo, pero había un jugador del Español que llevamos nosotros, un medio centro, que recuerdo una vez hablando con él de comida y tal, no sé cómo salió el tema, y dijo, no, me he comido cinco hamburguesas del McDonald's. Coño, ¿5 hamburguesas del McDonald's? Y dice, sí, esto es para comer, para cenarme como otras 5. Ah, bueno, magnífico, magnífico, buena alimentación. Entonces, Cyril, ya no doy más pistas, ya es suficiente. Y luego sobre los viajes, ¿cómo han cambiado los viajes? Ahora que decías esto de cómo ha cambiado, que es brutal, porque el tema de Internet lo revolucionó todo en los viajes. O sea, los abarató, podías organizar un viaje desde tu casa, tú solo. Como te digo, antes, yo cuando empecé a viajar, llegabas con tu Lonely Planet y empezabas a llamar a números de teléfono. Y claro, la Lonely Planet, aunque se revisaba, luego ya se revisaba una vez al año y tal, pero claro, se revisaba una vez al año. Muchas veces llamabas a sitios que ya no existían o acababas en un sitio que había cambiado de propietario y era una cochambre. Claro, hoy en día con TripAdvisor o con lo que sea, lo ves, ¿no? Hay una reseña de la semana anterior de un tío que dice, oye, ha cambiado de dueño, es malísimo, no vayáis. Aquí no pasaba. Lonely Planet, uy, magnífico, súper bucólico. Además, las definiciones de la Lonely Planet, que siempre era todo bonito. No, magnífico, un sitio, un patio interior, con tal. Llegabas, el patio interior estaba en ruinas, había cambiado de dueño, las habitaciones estaban sucias, o el sitio había cerrado, esto pasaba un montón. Y luego otra, que la gente, claro, hoy en día la gente joven flipa con esto, pero en los aviones, larga distancia, había barra libre. Había barra libre y además se podía fumar. O sea, era como una disco, ¿vale? Para que la gente joven lo entienda, era como una disco a las 3 de la mañana en los aviones, ¿vale? Entonces tú te ibas, por ejemplo, a Miami, yo recuerdo sobre todo uno a Miami porque tuve un problema en el avión, que no contaré porque es muy desagradable, pero tuve un problema en el avión y claro, es que la gente se agarraba unas castañas, porque claro, el avión está además a varias atmósferas, entonces el alcohol te sube más. Entonces había barra libre, la gente se empezaba a tomar whiskies y claro, en los aviones yo recuerdo auténticos problemas, la gente fumando con el alcohol y gente que acababa a piñas en los aviones, había bastante, tengo que decir, había bastante. Típico que llegaba al avión, no se bajaba nadie, entraba la policía a sacar gente que se habían dado de piñas, que le habían faltado al respeto a la azafata. O sea, esto ha pasado un montón, porque la gente se agarra unas castañas en los aviones brutales. Sí, sí, no. De historias de los aviones podríamos hablar porque, de hecho, es que es cierto lo que comentas, ¿no? El alcohol, cuando estás a esa altitud, se multiplica por 4. Muchas veces la Claro, gente, claro. ¿por qué las miniaturas de alcohol son tan pequeñas? Aparte por un tema de ahorro de costes, etcétera, es para no pillar, para que La no te cogorza. con lo que comentas, ¿no? De la relación con los futbolistas, me surgen dos preguntas. La primera es si tú crees que por lo general el futbolista valora la oportunidad que tiene gracias a su profesión de poder viajar, de poder conocer mundo, sobre todo por los jugadores que son internacionales, que juegan competiciones europeas, o crees que realmente les da igual si juegan en Marsella, si juegan en Moscú. De hecho, pues muchas veces les supone un marrón, ¿no? Cuanto más cerca jueguen, mejor. ¿Sabes qué pasa? Que la forma de viajar de los equipos profesionales no te permite conocer sitios. O sea, al final el futbolista profesional acaba su carrera. Te hablo de uno de primer nivel, uno que ha jugado competiciones europeas, como decías tú, incluso con su selección. Al final ha viajado por toda Europa y no te puede decir un monumento de ningún sitio. Porque el tema es un partido de Champions, ¿no? Por ejemplo, tú te vas el día antes, imagínate, para empezar hay muchos sitios que hay grandes equipos, pero no necesariamente la ciudad es bonita, ¿no? No sé, bueno, Turín no está mal o bueno, París está muy bien, pero de repente te toca, qué sé yo, Dortmund, ¿no? Dortmund no lo conozco, pero bueno, te pueden tocar sitios feos, vamos. Pero el caso es que llegas normalmente, bueno, para hacer viajas todos juntos, con lo cual tú ya no organizas nada, tú te presentas con tu pasaporte, con lo cual tú ya no sabes bien ni siquiera a dónde vas, ¿vale? O sea, no, vamos a Dortmund, vale, bueno, soy en Alemania, pero ni idea, porque no miro ni un mapa. Entonces, pasaporte, llegas a Dortmund, autobús directamente en el aeropuerto, al hotel, venga, la comida organizada, venga, ahora os vais a la siesta, tal, no sé qué, luego paseo media hora a dar básicamente la vuelta al hotel, que no hay más, das la vuelta al hotel, y luego a pasar el rato en el hotel, pero no conoces nunca nada, o sea, no conoces nunca nada. Entonces, hay futbolistas que se han recorrido toda Europa y no son capaces de citar un monumento, no por su culpa, sino porque la forma de viajar, claro, no visitas nada, ¿no? Lo que sí que hay es futbolistas y cada vez más que valoran dónde van a jugar. Esto sí, dónde van a jugar me refiero como club, ¿no? En este sentido, claro, hay clubes, por ejemplo, que tienen ventajas sobre otros. Por ejemplo, el Español, que es mi club, tiene la enorme ventaja de que a un futbolista le puede vender Barcelona. Ey, que vas a vivir en Barcelona, que no es lo mismo que vivir, bueno, no quiero citar nada para no faltar, pero bueno, que Barcelona tiene un atractivo como ciudad para vivir, ¿no? Ey, que vas a tener la playa, va a hacer buen clima, vas a vivir bien, etcétera, ¿no?
En Inglaterra, por ejemplo, pasa con Londres. La mayor parte de futbolistas extranjeros que van prefieren vivir en Londres que vivir en Newcastle. De hecho, este es un problema que los clubes del norte tienen. Ahí hace frío, hace mal tiempo, no hay nada que hacer. Entonces, claro, a igualdad de dinero que ofrezcan los clubes, entre un club que está en Londres, digamos el West Ham o el Newcastle, a igualdad de dinero, el futbolista va a elegir el West Ham porque vive en Londres. Entonces, esto sí que pasa cada vez más, que los futbolistas valoran más cosas que antes, valoran el colegio de los niños, la posibilidad de que su esposa pueda trabajar, el sitio donde van a estar, que haya buena conexión con su casa, por ejemplo, que antes no se valoraba tanto, ¿no? Antes, oye, pues a Newcastle, bueno, pues me da igual Newcastle que Blackpool, que lo que sea, yo voy donde me digan, mientras me paguen me da igual. Y ahora sí que se valora el sitio donde vas a vivir. Sí, precisamente esa era la otra pregunta que te quería hacer al respecto, ¿no? Si, claro, imagino que un jugador a la hora de elegir club, pues sobre todo pues, el aspecto deportivo, el aspecto económico, pero era eso que te quería preguntar, ¿no? Si crees que también tiene influencia pues el hecho de Sí. dónde van a vivir. Pienso, por ejemplo, en la Premier League, hay una diferencia brutal entre vivir en Londres, vivir en Brighton, a vivir en Blackpool, por ejemplo, ¿no? Entonces Sí. es muy interesante, ¿no? El poder de negociación que pueden incluso llegar a tener los propios clubs a la hora de Claro. vender la ciudad a los jugadores. Por ejemplo, Andrea siempre habla muy bien de Brighton y siempre dice, bueno, a mí me habría encantado quedarme toda mi vida en Brighton porque me encantaba la ciudad. Me encantaba la ciudad, entonces salía con mi esposa, con mis hijas, y era la bomba. O sea, te ibas al mar, ¿no? A dar un paseo, es fantástico, ¿no? Y luego, te iba a contar otra cosa más sobre este tema de los jugadores. Bueno, sí, se valora esto, ¿no? Se valora esto sobre todo en grandes capitales, ¿no? Yo tengo la impresión de que es grandes capitales, ¿no? Sobre todo a la que te sales a sitios más pequeños. Pero sí, los futbolistas cada vez valoran más esas cosas anexas, ¿no? Ya no solo el tema del dinero, sino, pues digamos, la calidad de vida que van a tener en la ciudad donde vayan a vivir. Oye, y sobre tu etapa en México, que antes nos comentabas algo, bueno, los suscriptores del canal cuando sabían que venías me han mandado muchísimas preguntas sobre tu etapa en México. Me gustaría saber sobre todo si te costó mucho tomar la decisión de irte a vivir a otro continente, pues a 8 o 9 horas de vuelo de casa. Y por otro lado, si tenías una impresión muy diferente antes a lo que luego realmente te encontraste del país, si te sorprendió, si nos podrías contar alguna anécdota de esas primeras semanas en México, realmente era pues como te lo esperabas, ¿cómo fueron aquellos primeros meses en México? Yo tenía la enorme ventaja en México de que ya lo conocía el país, ¿no? De que lo conocía muy bien, porque lo había recorrido unos años antes, ¿no? Entonces, en este sentido, no llegaba a un sitio totalmente nuevo. La decisión no me costó porque, digamos, llegaba de la mano de una persona que conocía muy bien y que además me dio la oportunidad de conocer el proyecto antes, ¿no? Pues él me invitó, esto fue en diciembre de 2004, me invitó a pasar un par de semanas, oye, te explico todo, tal, no sé qué, y luego tú ya te vas a España y te tomas la decisión de si quieres volver y tal, y no sé qué. La verdad es que era un proyecto súper chulo, era un proyecto súper chulo, relacionado con fútbol, una cosa nueva, tenía un factor de emprendeduría muy chulo porque estaba todo prácticamente por hacer. La verdad es que era un proyecto que de alguna forma te llamaba, ¿no? Entonces, digamos que no fue difícil. Yo luego tengo una ventaja que es que nunca me he sentido muy apegado ni a mi familia, que les quiero mucho, pero que no he sentido nunca esa necesidad de estar al lado, ¿no? Ni al sitio donde crecí. Yo nací en Barcelona y crecí en Barcelona, pero no tengo ningún interés especial en volver, ¿no? En Barcelona estoy bien, pero también estoy bien en 3.000 sitios más en el mundo, ¿no? Entonces, no, ni siento la necesidad de estar cerca de mi familia, ni siento la necesidad de estar cerca de donde crecí, ¿no? No tengo ningún interés. De hecho, más bien al contrario, el tema es que donde crecí ya lo conozco. Yo necesito cosas nuevas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora que llevo ya unos años viviendo en Madrid, de vez en cuando me encuentro soñando, ¿no? Oye, pues, ¿dónde me iría a vivir, no? Oye, pues a Londres, que Londres hace muy malo ya, pues que te dedicas al fútbol inglés, pues es que no sé dónde ir. Pero quizá Brighton podría ser un sitio chulo. Pero, no sé, necesito como sitios nuevos, ¿no? Barcelona ya lo conozco, ya, pues, no sé, no me aporta nada. Entonces, no, la verdad es que nunca he sentido un apego a los sitios, ¿no? Entonces, nunca me ha costado nada irme, absolutamente nada. Respecto a México, la verdad es que no tuve mucho shock, la verdad es que no. Quizás, es que no, la verdad es que no.
quizás más en el trabajo, quizás más lo noté en el trabajo. Claro, yo llegaba a un club de segunda división y di por supuesto que estaría profesionalizado hasta un cierto nivel. Y lo cierto es que era un desastre absoluto, era un desastre absoluto. Y luego me impactó la ineficiencia. Lo que pasa es que no tengo mucho punto de medida, es decir, no sé si es la ineficiencia en general en todo el país o solo en este club, ¿no? Yo por mi experiencia en México, las cosas no funcionan especialmente bien, ¿vale? Tengo que decir, no funcionan bien. Yo adoro México, ¿eh? De hecho, yo volví a España 5 años después por un tema personal, pero yo no quería volver, no tenía intención de volver. Yo ya me había hecho la idea de que viviría en México toda mi vida. Esta era un poco ya mi idea, ¿no? Mi idea era que viviría en México para siempre. Y no sé si... Ahí estamos. Ahí. Es que está enfocando y de repente Sí, no, no te preocupes, se te ve bien. A veces es un poco oscuro, pero se me se te oscurece. ve Es que bien. tengo justo la luz aquí. Bueno, lo que te decía, que claro, no tengo mucho punto de comparación, ¿no? Pero tengo la impresión de que las cosas no funcionan especialmente bien. Y bueno, sobre todo shock con cosas que se hacían, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota, siempre la misma anécdota que, claro, yo además había otra cosa, ¿no? Que estábamos en provincias, ¿no? No estábamos en Ciudad de México, pero de repente estás en Ciudad de México, pues posiblemente las cosas funcionen un poco mejor, ¿no? Pero donde estábamos nosotros pues eran provincias y de repente se hacían cosas que posiblemente en Ciudad de México ya no se hacían. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que para anunciar los partidos, yo me acuerdo, claro, yo pasé 2 semanas preguntando cómo se hacían las cosas, ¿no? Pues para entender un poco, ¿no? Entrevistándome con gente, oye, cuál es tu labor aquí y tal? Y ahí fue cuando fui descubriendo que todo era un desastre. Hablé con el contable y le dije, porque al final eran 4 personas, ¿eh? Era la cocinera, el chico de los recados, la de marketing, el contable y yo, y luego ya toda la parte deportiva, ¿no? Con los que también me entrevisté. Entonces, me acuerdo que, bueno, hablé con el... Es que era todo un desastre, ¿vale? Es que era todo un desastre, me voy acordando de cosas. Pero bueno, hablo con el contable y le digo, bueno, a ver cómo va esto y tal, enséñame las cifras, ¿no? Del último mes y tal. Y dice, no, no, si estoy por 2003. Y digo, ¿cómo 2003? Esto era 2005, ¿eh? Enero de 2005. Digo, ¿cómo 2003? Y dice, sí, sí, todavía estoy pasando las facturas de 2003. Digo, pero, ¿y entonces cómo demonios vamos a tomar decisiones si no sabemos ni siquiera cuánto hemos perdido el año pasado? Bueno, no, tal, no sé qué, las facturas, claro, es que yo tengo muchas cosas que hacer y tal. Y luego el cabrón me lo encontraba viendo los entrenamientos. O sea, luego el cabrón me lo encontraba en los entrenamientos y hablando con el entrenador. Y le decía cosas al entrenador, le decía, hombre, yo creo que tiene que jugar este y tal. Yo decía, cabrón, si llevas un año de retraso en la contabilidad y estás aquí viendo el entrenamiento y dándole consejos al entrenador, venga a trabajar al despacho. Me lo encontraba cada 2 por 3, ¿eh? Cada 2 por 3 me lo encontraba. Ahí era un problema que había, es que todo el mundo opinaba de todo, ¿vale? O sea, la cocinera te hablaba del sistema del entrenador, el entrenador te decía que el contable era un desastre, la de marketing rajaba de la secretaria, que también teníamos una secretaria. Bueno, es que cuando llegué había 2 de contabilidad, no te lo pierdas. Es que ahora estoy pensando que el cabrón del contable tenía además un ayudante, iban un año atrasados y eran 2. O sea, era lo que teníamos más personal dedicado a la contabilidad. Luego las ideas de la de marketing era, o sea, me acuerdo de, le dije, bueno, y a ver, ¿cuál es la asistencia media? Bueno, nadie sabía la asistencia media del estadio. O sea, una cosa alucinante. O sea, asistencia media del torneo pasado. Ni idea, absolutamente ni idea. Bueno, ¿y cuántos ingresan cervezas? Ni idea. Vale, magnífico. Bueno, oye, ¿qué ideas tenemos para aumentar que venga la gente y tal? Bueno, no, vamos a ir a los colegios a repartir entradas, pues repartimos entradas a los niños y luego vienen con los padres. Digo, bueno, no sé, igual se hacen así las cosas aquí. Vamos a intentarlo. Me acuerdo de repartimos para un partido como 10.000 entradas. Vinieron 7 niños, más o menos. Y entonces, bueno, ¿y qué os parece este balance? Y dice, bueno, han venido 7 personas, está bien. Digo, hombre, a ver, 7 personas han venido, pero es que hemos repartido 10.000 entradas. Es que ya el coste del papel, de imprimir el papel, o sea, ya es más de las 7 entradas. Digo, no funciona esto, es evidente que no funciona, hay que probar otra cosa. Y digo, bueno, ¿y cómo anunciáis los partidos y tal? Dice, no, ponemos lonas. Entonces ponían lonas, que eran como una especie de sábanas, y la ponían pues a la salida del supermercado, al tal. Digo, oye, pero para empezar, claro, ya me imagino que esto no tenéis absolutamente ni idea de si esto funciona para algo. Y luego esto, pones aquí una lona y te quedas tan ancho para el partido, tal, promoción, 2 por 1 y tal, no sé qué. No lo ve nadie, no sirve absolutamente para nada, ya te lo digo yo que esto no sirve. Y luego alquilaban un bocho, un escarabajo, un Volkswagen, ¿no? Un escarabajo, un Beetle, con altavoces, que esto es una cosa que se hacía antiguamente en España, esto me hizo gracia.
porque me recordó a mi infancia. Antiguamente por Barcelona recuerdo que pasaban coches y circo, no sé qué, ya está en la ciudad y tal. Pero esto cuando yo tenía 5 años. Entonces llegué a México y entonces anunciaron el partido así, partido, los estudiantes de Altamira y tal, y no sé qué, y no sé qué. Yo pensaba, digo, pero en serio, o sea, esto no logras nada, esto no funciona, es imposible, o sea, nunca vas a conseguir que venga alguien así. Y entonces recuerdo que ahí empecé una durísima pugna que duró todo mi tiempo en México con el dueño del club, ¿vale? Porque yo tenía ideas un poco innovadoras, quizá un poco rompedoras, y el dueño siempre me decía que no, ¿vale? Entonces era, oye, he tenido esta idea, no, vale, bueno, vamos a negociar, no vamos a negociar nada, es no, vale, bueno, vamos a insistir. Y entonces recuerdo que una de las ideas era entrada libre. Yo dije, oye, una cosa, porque me di cuenta que en realidad donde sacamos dinero eran las cervezas, ¿vale? Porque además era un sitio que hacía mucho calor. Entonces yo dije, oye, en la época de verano, tenemos que poner los partidos. Ojo mi idea, ¿eh? Claro, a mí el rendimiento del equipo no es que me diera igual, pero mi trabajo consistía en recaudar más, ¿vale? Porque estábamos muy mal de pasta. Entonces dije, lo que tenemos que hacer es poner los partidos a la hora que más pegue el sol en la grada, ¿vale? Y hacer entrada libre, ¿vale? Y eso sí, poner 27 puntos de venta de cerveza. Bueno, es como recaudamos más dinero. Un éxito. Pero al dueño no le gustaba. Al dueño no le gustaba que la gente entrara gratis. Dice, no, es que estás devaluando. Digo, bueno, a mí devaluar ni devaluar. Oye, estamos sacando más dinero. No, estás devaluando y tal, hay que cobrar algo. Claro, el momento que cobras un peso, ya es una barrera. Ya es una barrera. La gente ya no va. Ya no va. Pero el día que más recaudamos fue el día que hicimos lo que yo dije, que era entrada libre, a la hora que pegaba el solazo en la grada. Pero el solazo, es que además cuando pegaba el solazo no sabes lo que era, no había forma de escaparse. Pegaba el solazo, había gente ofreciendo cerveza fría. Claro, yo les insistía, di que está muy fría, di que está muy fría. Cerveza fría. Bueno, consumo de cerveza. Ahí el problema fue que tuvimos que reforzar la seguridad. La seguridad. Después de los partidos. Claro, porque según cómo fuera el desarrollo del partido, con el consumo del alcohol podías tener un problema. Pero ganamos más dinero. Bueno, veo que anécdotas no te faltan, ¿no? La verdad que debe ser muy curioso, ¿no? El empezar a trabajar en una cultura tan diferente y en un cargo de esa responsabilidad, ¿no? En un club de fútbol, pues, veo que anécdotas al respecto pues no te faltan. También me gustaría preguntarte Yo reconozco que no te conocí a raíz de la media inglesa, yo te conocí a raíz de tu libro, de Dilly Dilly Dong, que ya recomiendo a todo el mundo leer porque creo que es un libro que va mucho más allá del deporte, ¿no? De lo meramente deportivo. ¿Cómo fue el proceso de escribir ese libro? No sé si hiciste algún viaje a Reino Unido, si visitaste Leicester, si te costó mucho contactar con algún protagonista. Por ejemplo, a Leo Ulloa lo invitaste a la media inglesa, estuvo con vosotros, pero ¿cómo fue el proceso de escribir ese libro? La verdad es que fue complicado. Fue complicado por una cosa evidente, que es que lo escribí mientras pasaba. Entonces, claro, tienes poco acceso a jugadores, por ejemplo, ¿no? Porque están en mitad de la temporada. Si, por ejemplo, lo escribiera ahora, me sería mucho más fácil hablar con todos los protagonistas para que me contaran sus historias, ¿no? Pero en aquel momento era complicado. Sí viajé a Leicester, estuve un par de veces en Leicester, fui a algún partido. Claro, es muy difícil escribir algo sobre Leicester si no has estado en Leicester durante ese momento, ¿no? Entonces, estuve en Leicester, hablé con un montón de gente. Sobre todo a mí me interesaba mucho los aficionados, ¿no? Entonces hablé con el tipo que editaba el fanzine del Leicester, que me habló de toda la historia del Leicester. Conseguí hablar con un par de jugadores a través de contactos. Y estuve ahí, ¿no? Pues un poco palpando el ambiente. Estuve ahí, ya digo, un par de veces, como una semana. Y también para conocer un poco la ciudad, ¿no? Porque, claro, digamos que estas cosas no pasan no pasan de la nada, ¿no? Además, el Leicester tiene historias curiosas, o sea, la historia del club es curiosa, la ciudad también es histórica y luego además es una ciudad con mucha inmigración. Entonces tiene también un componente social interesante que me interesaba entender, ¿no? Entonces para eso tuve que hablar con mucha gente para que me lo explicara y entenderlo bien, ¿no? La verdad es que fue extenuante, pero fue la verdad es que fue muy satisfactorio porque digamos que era una historia que a mí personalmente me llamaba mucho, ¿no? Entonces de alguna forma no me supuso un gran sacrificio, ¿no? Digamos que me sumergí en la historia con gusto y me encantó contarla. O sea, era una historia que a mí personalmente me llegó mucho y tenía esa necesidad de contarla, ¿no? Y yo hacía muchos años que quería escribir un libro porque siempre me ha encantado la literatura
y siempre tenía esa idea de escribir un libro y de alguna forma esa historia me dijo, esto es lo que tienes que contar, ¿no? Independientemente de que luego puedas escribir otro libro, una novela al día de mañana, esta historia la tienes que contar, ¿no? Y sí, me puse manos a la obra y conseguí que saliera para verano, la temporada acabó en mayo, y conseguí que para verano estuviera el libro acabado. Bueno, la verdad que ya digo, es un libro que recomiendo comprar a todo el mundo porque es que es una historia llena de anécdotas, de curiosidades, de casualidades, cómo empieza la temporada de esa forma, ¿no? Con el viaje a Tailandia, quiero recordar, con este Sí. incidente entre los jugadores, en fin, bueno, una historia increíble y sin duda una de las grandes hazañas, ¿no? Que ha habido no solamente en el mundo del fútbol, sino en el deporte en general, de haber conquistado esa Premier League. Ili, para terminar, me gustaría hacerte algunas preguntas que me han enviado suscriptores. Bueno, me han enviado más de 50 preguntas, he seleccionado 4 o 5 para poder hacerte. La primera que me han hecho es si nos podrías hacer, no sé, un top 3, un top 5 de destinos a los que hayas viajado, que recomiendes visitar a todo el mundo, Sí, países, ciudades. sí, esto me encanta. Mira, te voy a decir, para hacerlo un poco más personal, te diré 3 sitios que a mí me marcaron, ¿vale? Uno es Petra, en Jordania. Me pareció espectacular, espectacular. Y Jordania me parece un país precioso. Jordania le recomiendo muchísimo visitarlo. Y Petra es espectacular, espectacular. Sobre todo, el truco ahí es levantarte súper temprano, antes de que llegue gente para bajar el Sikh hasta el tesoro, de que es, digamos, lo que sale en la película de Indiana Jones, ese camino que hacen a caballo hasta llegar al tesoro, solo. O sea, eso tienes que hacerlo nada más abrir. Tienes que estar ahí cuando abran, son las 7 de la mañana, pero ahí a las 7 de la mañana estás como un reloj y bajas solo. Y bajar solo eso es impresionante. Lo mismo me pasó en las pirámides, que es otro sitio que a mí me impactó, porque justo había habido unos atentados contra unos turistas alemanes y no había nada de turismo. Entonces yo recuerdo visitar las pirámides de Giza estaba solo ahí, solo. Y luego recuerdo que a caballo fui hasta otra pirámide que se llama Dashur, que tiene la curiosidad de que no es totalmente así, sino que es un poco abovedada arriba. Luego Sácara estaba solo, ¿no? Sácara absolutamente solo. Y entonces, claro, te sientes Howard Carter ahí, ¿no? Entonces es realmente la sensación de aventura. Y luego, no, estoy un poco entre Machu Picchu y Chichen Itza, o ni siquiera Chichen Itza, quizá Palenque. Palenque me marcó más, yo diría, ¿no? Palenque yo diría que me marcó más. Eh, es espectacular. Palenque no solo por las ruinas, sino por el enclave en el que están, en medio de la jungla. Es realmente espectacular, ¿no? Y además, pues toda esa zona de Chiapas y San Cristóbal de las Casas es una zona que hay que visitar en México sí o sí. Y diría Palenque. Yo diría esos 3 lugares. Machu Picchu, por supuesto, me encantó y hay que hacer el camino del Inca, ¿no? Y estar unos días antes caminando, porque además encuentras cosas súper bonitas. Y además lo hice con un montón de amigos, con un grupo de amigos, que se casaba un amigo mío peruano y con un montón de amigos nos fuimos juntos a Machu Picchu. Pero yo si no diría esos 3, diría Palenque, las pirámides de Giza y Petra, diría yo. Otra pregunta que me ha llegado en varias personas han preguntado lo mismo ha sido, ¿cuál ha sido, por un lado, el sitio más exótico que has visitado, el país que has dicho, nunca hubiera imaginado haber visitado este lugar? Y una pregunta similar es, ¿cuál ha sido el país más exótico en el que has visto un partido de fútbol? Bueno, el país más exótico no tiene dudas, es Suazilandia. Que ahora es Eswatini, creo que se llama Eswatini. Para los que no lo sepan, es un país que está dentro de Sudáfrica. Yo me fui a Sudáfrica con el Mundial y estuve todo un mes. Estuve todo un mes en Sudáfrica porque a mí me gusta mucho el fútbol, pero me encanta viajar, ¿no? Entonces, digamos que como excusa me fui a Sudáfrica por el fútbol y vi 3 o 4 partidos, pero el resto del mes me lo pasé viajando. Entonces estuve en el Kruger viendo animales, ahí estuve como 5 días viendo animales salvajes, absolutamente espectacular, espectacular, alucinante. Hice submarinismo también en el sur, estuve en Ciudad del Cabo, que es precioso. Bueno, me recorrí todo el país, en realidad. Me recorrí todo el país. Entonces, bueno, Suazilandia sería el más exótico. Y el más exótico donde he visto un partido de fútbol, sí, claro, Sudáfrica, claro, es un mundial al final, tampoco es especialmente exótico ver un partido mundial, aunque sea en Sudáfrica, ¿no? ¿Dónde podría ser? Es que estoy pensando en sitios exóticos donde haya ido, pero claro, nunca he visto partidos de fútbol, o sea, en Malasia o en Tailandia o en Vietnam o en Estados Unidos tampoco es especialmente exótico y México, pues
tampoco. No sabría decirte. Estoy pensando también en finales que haya ido con mi equipo. Me fui a Glasgow a ver el Español, pero Glasgow pues, tampoco es exótico. Vi una final de Europa League en Estocolmo, finales de Champions en Roma. Claro, es que al final todos estos partidos son en sitios. No en ningún sitio. Quería ir a Bakú, por ejemplo, a ver. Ah, ya lo sé, ya lo tengo. Me fui a ver al West Ham Andorra. Andorra. Me fui a ver al West Ham Andorra contra Lusitanos, que te puedes imaginar que es un club pues, fundado por la comunidad portuguesa en Andorra. Y me fui en coche desde Madrid, yo solo. Yo solo me fui en coche desde Madrid. Es un viaje que no recomiendo, ¿vale? Desde aquí, es un viaje muy largo, muy incómodo. Te juro que no sé si pasé 6 o 7, 8 horas, ¿eh? Y además de ahí en Andorra me vi el partido del West Ham, me bajé a Barcelona, me fui a Tarragona a ver un amigo y de ahí vuelta para Madrid. O sea, digamos que me recorrí media España, todo por culpa del West Ham, o sea, porque era absolutamente innecesario ir a ver al West Ham. Por supuesto, nos expulsaron un jugador a los 10 minutos, el partido creo que acabó 0-0, 0-1, malísimo el partido. Fíjate si fue malo el partido. Bueno, había millones de fans del West Ham, ¿vale? O sea, esto es algo que solo los ingleses son capaces de hacer, ¿vale? Una previa de Europa League, que además ya habías ganado la ida 3-0, o sea, ya daba todo igual, y se fueron como 1000 tíos del West Ham. Imagínate cómo era el partido. Claro, dentro del estadio, dentro del campo, no había bar. El bar estaba como fuera. Bueno, los fans del West Ham entraron a ver la primera parte, dijeron, esto es un tostón, y se salieron del campo y se fueron al bar, ¿vale? O sea, la segunda parte nadie la vio. Estaban todos los muchachos bebiendo en el bar de al lado. Bueno, si queremos ver partidos exóticos, solamente tenemos que esperar a la temporada que viene con la Conference League. Claro. Ahí... Conference League a tope. Kazajistán. Oye, ya para ir terminando, me han llegado también preguntas relacionadas. Ha habido una que me ha parecido muy curiosa, que es ¿a qué país recomiendas ir para ver fútbol que no sea Inglaterra? O sea, al margen de Reino Unido, ¿qué país crees que tiene pues, mejor ambiente o mejores estadios? ¿A qué país recomendarías, ¿no? Para ir a ver un partido de fútbol? Hombre, yo diría que en Europa sin duda Alemania. Sin duda Alemania, o sea, es el sitio que hay que ir para ver partidos divertidos y con muy buen ambiente, sin duda Alemania. Y a buen precio, además. Yo siento mucha, y con entradas baratas, porque hay entradas de pie, yo siento mucha envidia del ambiente que se vive en el fútbol alemán, es espectacular. Y fuera de Europa, yo diría posiblemente Argentina. Yo estuve, uno de mis mejores recuerdos futboleros es en la Bombonera, un partido de Copa Libertadores, nunca me acuerdo contra quién fue, no sé si fue contra Once Caldas, contra Millonarios, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Lo podría encontrar fácilmente porque sé el año, sé el resultado y lo podría encontrar, pero nunca me acuerdo el rival. Y además marcó Clemente Rodríguez, un lateral izquierdo. Y creo que jugaba Hugo Iborra, que había estado en el Español también. Bueno, espectacular. Tenía un amigo argentino que tenía a su vez un amigo que estaba en la 12. La 12 es donde están las barras bravas de Boca, ¿no? Y entonces recuerdo que yo no soy de asustarme fácilmente, pero este cabrón me asustó a base de precauciones. Me dijo, bueno, sobre todo no lleves reloj, no lleves nada, no agarras el pico, no tal, no sé qué, tú pégate a mí, no lleves cartera, no lleves tal. Claro, y al final dije, me van a asesinar, o sea, me van a asesinar con tantas precauciones. Y luego al final me lo pasé bomba, o sea, me lo pasé bomba, todo este grupo de amigos pues les hizo gracia que hubiera un español ahí que se fuera al fondo de Boca, luego estuvimos tomando cervezas y hablando de fútbol, me acuerdo que hablamos un montón de Bielsa porque había estado él en el Español y estaba en la selección argentina en la época, si no recuerdo mal, y me lo pasé bomba. O sea, fue la mejor experiencia futbolística de mi vida, la viví en la Bombonera, donde estaba la 12, absolutamente espectacular. Así que yo diría en Europa Alemania y fuera de Europa Argentina. Sí, no, yo lo comparto totalmente. Yo además recuerdo, yo tuve la oportunidad, esto creo que ya no se hace, pero yo estuve en Buenos Aires un fin de semana que era el fin de semana de los superclásicos. Que yo no sé por qué hacían esto, pero la Liga Argentina cogían una jornada y el mismo día se jugaban pues River Boca, Racing Independiente, y me acuerdo acercarme a... El River Boca se jugaba en el campo de Río, en el Monumental, me acuerdo acercarme para ver el ambiente solamente. Digo, pues mira, voy a acercarme para ver si puedo ver el partido en algún bar, y bueno, tuve que salir de ahí corriendo. Porque se acercaron también los de la 12, en fin, hubo ahí algunos enfrentamientos, fue una circunstancia curiosa, pero comparto totalmente que el fútbol como en Argentina, quizá pues Reino Unido y Alemania son los 3 países donde mejor se vive. Y ya para terminar, ya la última pregunta que me gustaría hacerte, bueno, me tiraría 2 horas más hablando contigo de viajes, pero ya la última pregunta para terminar, ¿cuál es el primer estadio
qué te gustaría visitar cuando acabe la pandemia y qué partido te gustaría ver. Ah, qué buena pregunta. Eh, hay varios, la verdad, hay varios. En Inglaterra me gustaría ir al campo del Wycombe, porque ya sabéis, la gente que ve la media inglesa pues sabe que tenemos una relación especial con el Wycombe, que es un equipo que siempre ha estado en divisiones inferiores y que esta temporada, por primera y única vez de momento en su historia, ha jugado en segunda división, ahora volverá a bajar a tercera. Pero me gustaría estar, me haría mucha ilusión estar en el primer partido con público en Wycombe. Después de que el equipo pues haya luchado lo indecible por mantenerse en segunda división, al final no lo logró, pero me haría mucha ilusión estar en ese primer partido, en el reencuentro entre los aficionados, los jugadores, el entrenador que le adoran. Me haría mucha ilusión estar en ese momento. Me haría mucha ilusión estar en ese momento. También, fíjate que hace muchos años que no voy al campo del Español, yo fui socio 25 años, pero me gustaría estar cuando vuelvan a primera. Me haría ilusión estar, es un pequeño guiño a mi infancia y adolescencia. Y pues básicamente eso. Yo creo que va a ser emotivo en todos los estadios, en Inglaterra y en todas partes. Cuando la gente vuelva, va a ser emotivo, ¿no? Yo siento que eh, yo creo que a la gente le falta eso, ¿no? Al aficionado al fútbol le falta ese contacto, ¿no? Esa conexión que sientes cuando eres fan de un club y estás con todos los demás fans en un mismo lugar, ¿no? En tu hogar, en tu estadio. Esa conexión se añora mucho. Yo creo que parte del motivo por el cual hay muchas protestas ahora en el fútbol inglés, parte, no sé si muy pequeña o un poco más grande, es que les permite volver a estar juntos, ¿no? Aunque sea para protestar, pero protestan juntos y vuelves a estar con tus compañeros, ¿no? Cuando eres fan ¿No? de, Al fin y al cabo. claro, cuando eres fan de un equipo de fútbol, digamos, no es que compartas pues una pasión por unos colores, es más una hermandad, ¿no? Y entonces hay mucha gente que ha estado alejada pues, de la gente que forma parte de esa hermandad, de esa comunidad durante mucho tiempo y añora, ¿no? Ese momento de estar juntos, ¿no? Apoyando al equipo. Entonces, yo creo que va a ser emotivo en todos los estadios del mundo cuando por fin pueda volver a estar la gente. Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Está claro que el fútbol ha perdido mucho. Yo soy aficionado al fútbol y muchas veces me pongo a ver partidos en televisión y digo, es que no es lo mismo. Es que simplemente viéndolo desde casa por la televisión, ves las gradas vacías, ves que el sonido ambiente, que no es lo mismo. Así que, pues bueno, esperemos que para el inicio ya de la temporada 21-22, pues para todo esto estar ya más controlado y ojalá que solucionado, ¿no? Nada, Ili, darte las gracias, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Como digo, es un auténtico placer haber contado contigo. Y nada, pues espero que en el futuro nos podamos volver a ver, no sé si en un partido de Conference League, en Kazajstán, en algún viaje a Inglaterra para ver un partido de la Premier, pero lo dicho, un auténtico placer. Un placer. A ver si montamos algo. Cuando se pueda viajar, nos hacemos un recorrido por Londres, por lugares futbolísticos, que creo que nunca lo hemos hecho. O sea que puede ser una buena excusa. Ojalá, pues sería un auténtico placer. Nada, Ili, muchísimas gracias y estamos en contacto. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado la charla. Si ha sido así, os invito a suscribiros al canal, darle a like, decidme en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.